El mundo como voluntad y representación, publicado en el año 1818, es la obra maestra del filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Este libro es fundamental en la filosofía occidental y es conocido por su visión pesimista del mundo, su influencia en la estética, la ética y su impacto en pensadores posteriores, como por ejemplo Nietzsche o Freud. A continuación se presenta un análisis detallado de este libro. Pasamos al contexto y a la estructura. El libro se divide en 4 partes. Primera parte, la representación. Segunda parte, la voluntad. Tercera parte, la objetivación de la voluntad. Y cuarta parte, la afirmación y negación de la voluntad de vivir. Schopenhauer se inspira en la filosofía de Kant, especialmente en su distinción entre el mundo fenoménico, lo que podemos percibir, y el mundo numérico, la cosa en sí misma. Sin embargo, Schopenhauer lleva esta distinción más allá al identificar la cosa en sí misma como la voluntad. Primera parte, la representación. En esta sección, Schopenhauer introduce la idea de que el mundo es una representación. Esto significa que el mundo tal y como lo conocemos es una construcción de nuestras percepciones y la mente. Sigue la línea kantiana al afirmar que el tiempo, el espacio y la causalidad son formas a priori de nuestra percepción. Es decir, son las estructuras que nuestra mente impone a la realidad. Segunda parte, la voluntad. La originalidad de Schopenhauer radica en su identificación de la cosa en sí misma como la voluntad. Para él, la voluntad es la fuerza esencial que subyace en todas las cosas. Esta voluntad es irracional, ciega y sin propósito, y es la fuente de todo sufrimiento. La voluntad se manifiesta en el impulso constante de querer, desear y luchar, lo cual nunca se satisface plenamente, generando así una perpetua insatisfacción. Tercera parte. Aquí Schopenhauer explica cómo la voluntad se manifiesta en el mundo fenoménico. Utiliza el concepto de las ideas platónicas no en el sentido tradicional, sino como manifestaciones objetivas de la voluntad, y argumenta que todo el mundo es una objetivación de la voluntad en diferentes grados. La naturaleza, los animales y los seres humanos son diferentes grados de esta objetivación. Cuarta parte. La afirmación y negación de la voluntad de vivir. La parte final del libro aborda las implicaciones éticas de su filosofía. Schopenhauer sostiene que la vida es un sufrimiento porque la voluntad nunca puede satisfacerse. Propone 2 actitudes frente a la vida, la afirmación y la negación de la voluntad de vivir. La afirmación se ve en aquellos que buscan satisfacer sus deseos, perpetuando así el ciclo de sufrimiento. La negación de la voluntad de vivir, que se puede alcanzar a través del arte, la contemplación estética, la compasión y el ascetismo, ofrece una liberación del sufrimiento. El arte, especialmente la música, es una forma de experimentar la voluntad de manera objetiva y no egoísta, proporcionando de esta manera una fuga temporal del ciclo de deseos. Pasamos a los temas y a los conceptos claves de este libro. Primero, pesimismo. Schopenhauer es conocido por su visión pesimista, viendo la vida como una constante lucha y sufrimiento debido a la naturaleza insaciable de la voluntad. Segundo, voluntad y representación. La dualidad central de su filosofía, donde el mundo es visto como representación en el plano fenomenal y como la voluntad en el plano numérico. Tercero, arte y estética. Schopenhauer otorga un lugar especial al arte como una forma de trascender al sufrimiento y alcanzar una comprensión profunda de la voluntad. Cuarto, ética de la compasión. En su ética, la compasión es fundamental, ya que reconoce la unidad subyacente de todas las cosas a través de la voluntad. Influencia y legado. La filosofía de Schopenhauer tuvo un impacto profundo en varias áreas. Filosofía. Influyó en Nietzsche.
quien desarrolló y reaccionó contra muchas de las ideas de Schopenhauer. Psicología. Las ideas sobre la irracionalidad de la voluntad anticiparon aspectos del psicoanálisis de Freud. Literatura y arte. Schopenhauer inspiró a escritores y artistas que encontraron resonancia en su visión del mundo, incluyendo a Wagner y Tolstoy. El mundo como voluntad y representación es una obra compleja y profunda que ofrece una visión única y radical del mundo. Schopenhauer nos invita a reconsiderar la naturaleza de la realidad, la fuente del sufrimiento humano y las posibles vías para la liberación de éste. Su enfoque en la voluntad como la esencia del mundo ofrece una perspectiva diferente y desafiante que sigue siendo relevante y discutida en la filosofía contemporánea. El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer es una obra filosófica que ofrece una visión radicalmente nueva del mundo y de la existencia humana. Este análisis filosófico se centrará en los principales conceptos y argumentos presentados en el libro, así como en su impacto y relevancia dentro de la historia de la filosofía. Pasamos a la influencia kantiana y la innovación de Schopenhauer. Schopenhauer se inspira profundamente en Kant, especialmente en su distinción entre el mundo fenoménico, el mundo tal y como lo percibimos, como hemos dicho antes, y el mundo numérico. Kant sostiene que nunca podemos conocer la cosa en sí misma, sino los fenómenos mediados por nuestras estructuras cognitivas, espacio, tiempo y causalidad. Schopenhauer, por el contrario, acepta esta distinción, pero da un paso más al identificar la cosa en sí misma como la voluntad. Para él, el mundo fenoménico es una representación, mientras que la realidad última es la voluntad. Esta idea es revolucionaria porque proporciona una explicación monista del universo, donde todo lo que existe es una manifestación de una única fuerza fundamental, la voluntad. El mundo como representación. En la primera parte del libro, Schopenhauer explora cómo el mundo es una representación construida por nuestra mente. La percepción del mundo depende de las estructuras a priori del espacio, el tiempo y la causalidad. Esto significa que nuestra experiencia del mundo es siempre subjetiva, mediada por nuestras propias capacidades cognitivas. Este enfoque subjetivista subraya la idea de que no podemos conocer el mundo tal y como es en sí mismo, sino solo como se nos aprecie. Esta visión tiene implicaciones profundas para la epistemología, al sugerir que todo conocimiento es relativo y la perspectiva del sujeto cognoscente. La voluntad como cosa en sí misma. En la segunda parte, Schopenhauer introduce su noción de la voluntad. La voluntad es la esencia fundamental y dinámica que subyace a todas las cosas. A diferencia del concepto tradicional de voluntad como algo racional y dirigido, la voluntad de Schopenhauer es ciega, irracional y perpetuamente insatisfecha. Es la fuerza que impulsa a todos los deseos y acciones, pero que nunca puede encontrar satisfacción completa. La identificación de la voluntad como la cosa en sí misma tiene profundas implicaciones metafísicas. Sugiere que el núcleo de la realidad es irracional y caótico y que el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia debido a la naturaleza insaciable de la voluntad. Pasamos a la objetivación de la voluntad. La tercera parte del libro aborda cómo la voluntad se manifiesta en el mundo fenoménico. Schopenhauer utiliza la idea de las ideas platónicas, no en el sentido clásico, sino como las formas esenciales mediante las cuales la voluntad se objetiviza en el mundo. Esta objetivación ocurre en diferentes grados, desde las fuerzas naturales hasta los seres humanos. Cada entidad en el mundo es una manifestación de la voluntad en un nivel específico de objetivación. Los fenómenos naturales, los animales y los humanos son diferentes expresiones de la misma fuerza fundamental. Esta visión proporciona una explicación unificada
de la diversidad del mundo natural. La ética de Schopenhauer. Afirmación y negación de la voluntad. La última parte del libro explora las implicaciones éticas de su filosofía. Schopenhauer sostiene que la vida es sufrimiento debido a la insaciabilidad de la voluntad. Frente a esto propone dos actitudes, la afirmación y la negación de la voluntad de vivir. La afirmación de la voluntad implica vivir en busca de satisfacer los deseos, perpetuando así el ciclo de sufrimiento. La negación de la voluntad, por otro lado, implica renunciar a los deseos y encontrar formas de trascender el sufrimiento. Schopenhauer sugiere que esto se puede lograr a través del arte, la compasión y el ascetismo. Estética y arte. Schopenhauer da un lugar especial al arte como una forma de experimentar la voluntad de manera no egoísta y objetiva. El arte, especialmente la música, permite una fuga temporal del ciclo de deseos y proporciona una visión más profunda de la esencia de la voluntad. La contemplación estética de una forma de escapar del sufrimiento inherente a la vida. Relevancia y legado. La filosofía de Schopenhauer ha tenido un impacto significativo en diversas áreas. Primera, en filosofía. Influenció en pensadores como Nietzsche, quien desarrolló y reaccionó contra muchas de sus ideas. Segundo, psicología. Sus ideas sobre la irracionalidad de la voluntad anticiparon aspectos de psicoanálisis de Freud. Tercero, literatura y arte. Inspiró, como hemos dicho antes, a escritores y artistas, incluyendo a Wagner y Tolstoy. Así es que podríamos decir que El mundo como voluntad de representación es una obra monumental que ofrece una visión pesimista pero profunda de la existencia. Schopenhauer nos invita a reconsiderar la naturaleza de la realidad, el origen del sufrimiento humano y las posibles vías para la liberación. Su identificación es la voluntad como la esencia del mundo, proporciona una perspectiva única que sigue siendo relevante y debatida en la filosofía contemporánea. Pasamos al contexto histórico de esta obra. Europa post-napoleónica. El libro fue escrito en la década posterior a las guerras napoleónicas, que culminaron en el año 1815 con la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. Estas guerras habían devastado gran parte de Europa y el Congreso de Viena, de 1814 a 1815, buscó restaurar las monarquías tradicionales y establecer un equilibrio de poder para evitar futuras guerras. Este periodo de restauración y reacción fue una época de conservadurismo político y social que intentaba reprimir los impulsos revolucionarios surgidos en la Revolución Francesa y las ideas liberales. Revolución industrial. La revolución industrial estaba en pleno auge en el Reino Unido y comenzaba a extenderse por Europa. Este proceso de industrialización transformó las economías agrarias en sociedades urbanas y también en manufactureras, provocando de esta manera cambios profundos en las estructuras sociales, económicas y laborales. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran duras y las tensiones sociales aumentaban debido a la migración masiva del campo a las ciudades. Romanticismo y sus influencias. En el ámbito cultural, el romanticismo dominaba la escena intelectual del artista. Este momento reaccionaba contra el racionalismo y el empirismo de la Ilustración, enfatizando la emoción, la naturaleza, la individualidad y la imaginación. Aunque Schopenhauer no se identifica directamente con el romanticismo, su filosofía comparte ciertas afinidades con este movimiento, especialmente en su énfasis en la irracionalidad y en el sufrimiento humano. Continuamos con el contexto social, filosofía y pensamiento. Schopenhauer fue contemporáneo de filosofía como Hegel. Sin embargo, a diferencia de Hegel, cuya filosofía era optimista y teleológica, Schopenhauer desarrolló una visión pesimista
y cíclica de la filosofía y la existencia humana. Mientras que Hegel fue un filósofo oficial y tuvo una gran influencia en las instituciones académicas, Schopenhauer fue un outsider en la academia y tuvo que luchar para que sus ideas fueran reconocidas. Reacción a la Ilustración. La Ilustración, con su énfasis en la razón, el progreso y la ciencia, había dominado el pensamiento europeo del siglo XVIII. Schopenhauer reaccionó contra esta visión optimista del mundo. Influenciado por Kant, adoptó una visión más escéptica de la capacidad de la razón para comprender la totalidad de la realidad y para proporcionar una solución al sufrimiento humano. Religión y secularización. El siglo XIX fue también un periodo de secularización creciente, aunque la religión seguía desempeñando un papel central en la vida de muchas personas. Schopenhauer, influenciado por filosofías orientales como por ejemplo el budismo y el hinduismo, adoptó una visión metafísica que contradecía tanto las doctrinas religiosas tradicionales del cristianismo como el materialismo científico emergente. Influencias filosóficas. Kantianismo. La obra de Schopenhauer está profundamente influenciada por Immanuel Kant, especialmente su distinción entre el fenómeno, el mundo tal como lo percibimos, y el no número, la cosa en sí misma. Sin embargo, Schopenhauer innovó al identificar el noumeno como la voluntad, una fuerza irracional y ciega que subyace a todos los fenómenos. Idealismo alemán. Schopenhauer fue crítico del idealismo alemán representado por Hegel, Schelling y Fichte. Rechazó sus sistemas filosóficos por considerarlos excesivamente abstractos y alejados de la realidad humana. En contraste, Schopenhauer se enfocó en la experiencia individual del sufrimiento y la voluntad como fuerzas primarias de la existencia. Influencias orientales. Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en tomar en serio las filosofías orientales. Fue influenciado por el hinduismo, el budismo y el taoísmo, adoptando ideas como la transitoriedad del mundo, el sufrimiento inherente y la existencia y la posibilidad de liberación a través de la negación del deseo. Reacción inicial y legado. Al principio el mundo como voluntad y representación no fue bien recibido y pasó casi desapercibido en el mundo académico dominado por el hegelianismo. Sin embargo, con el tiempo, la obra de Schopenhauer ganó reconocimiento y tuvo un impacto profundo en la literatura, el arte, la psicología y la filosofía posterior. Sus ideas sobre la voluntad y el sufrimiento resonaron especialmente en la época moderna, anticipando muchas preocupaciones del existencialismo y el psicoanálisis. Vamos a desarrollar un comentario del libro para las diferentes pruebas de acceso a la universidad. Para desarrollar un comentario sobre el mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer, para las pruebas de acceso a la universidad requiere una comprensión profunda de los temas y conceptos del libro, así como la habilidad para comunicar estas ideas de manera clara y coherente. A continuación, como hemos dicho antes, se ofrece un ejemplo de comentario que puede servir como guía. Bien, comentario sobre el mundo como voluntad y representación. Introducción. El mundo como voluntad y representación, escrito por Arthur Schopenhauer y publicado en 1818, es una obra fundamental de la filosofía occidental. En este libro, Schopenhauer presenta una visión pesimista y profunda de la existencia humana, donde el mundo es entendido como una representación creada por nuestras percepciones y una manifestación de una fuerza irracional y ciega que él llama voluntad.
La obra se divide en 4 partes, cada una explorando diferentes aspectos de esta visión filosófica. Desarrollo. El mundo como representación. Schopenhauer, como hemos dicho antes, siguiendo la filosofía de Kant, sostiene que el mundo que percibimos no es el mundo tal y como es en sí mismo, sino una construcción de nuestras percepciones mediadas por las formas a priori de espacio, tiempo y causalidad. 2. Voluntad como cosa en sí misma. La innovación más significativa de Schopenhauer es su identificación de la cosa en sí misma, que Kant consideraba incognoscible. Con la voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad es una fuerza fundamental, irracional y ciega que subyace a todos los fenómenos del mundo. Esta voluntad es la fuente de todos los deseos, impulsos y acciones, y es perpetuamente insatisfecha. La existencia humana, según Schopenhauer, está marcada por una lucha constante y un sufrimiento inevitable debido a la naturaleza insaciable de la voluntad. 3. La objetivación de la voluntad. En su tercera parte, Schopenhauer describe cómo la voluntad se manifiesta en el mundo fenoménico a través de las ideas platónicas. Estas ideas no son meros conceptos, sino que son manifestaciones esenciales de la voluntad en diferentes grados de objetivación. Desde las fuerzas naturales hasta los seres humanos, todo el mundo es una expresión de esta voluntad. La naturaleza, los animales y los humanos son diferentes grados de esta objetivación. Cada uno representando un nivel de la lucha y el deseo inherentes a la voluntad. 4. La ética de la afirmación y la negación de la voluntad. La cuarta parte, como hemos dicho antes, adorna las implicaciones éticas de la filosofía de Schopenhauer, dado que la vida está marcada por el sufrimiento debido a la insaciabilidad de la voluntad. Schopenhauer propone 2 actitudes posibles: la afirmación de la negación de la voluntad de vivir. La afirmación implica buscar satisfacer los deseos, perpetuando de esta manera el ciclo de sufrimiento. En cambio, la negación de la voluntad, alcanzable a través del arte, la compasión y el ascetismo, ofrece una vía para trascender el sufrimiento. El arte, especialmente la música, es visto como una forma de experimentar la voluntad que narra no egoísta, y proporcionar de esta manera una fuga temporal del ciclo de deseos.